Damos paso a nuestra siguiente conferencia, que la va a pronunciar Alicia Navarro. Ella tiene una amplia trayectoria como curadora, investigadora y escritora independiente, y su conferencia se titula El flamenco como sucursal sexodisidente, resituando el giro queer. Adelante. Pues muchísimas gracias a todos, y voy a ser muy rápida dando las gracias a las instituciones, a los que habéis asistido presencialmente y telemáticamente, porque no hay mucho tiempo. Así que nada, hoy me gustaría hablaros, como decíamos, del flamenco como sucursal sexodisidente, resituando el giro queer. Bueno, para resituar el giro queer en el flamenco es en sumo esclarecedor observar las polémicas presentes. Por ello, hoy os propondré... ¿No se oye? Pues disculpad, mira, pues lo que voy a hacer. Bajar un poquito más cerca, aunque es una maravilla, pero... ¿El micro? ¿Así ya? Es que esto de la mascarilla. Bueno, como os comentaba, por ello hoy os propondré... ¿Se escucha ya? ¿Sí? Vale. Por ello hoy os propondré partir de una polémica actual y desde ahí mapear la historia cultural del flamenco usando una triple óptica queer. Acomodar los conceptos operativos de Brownes y de futuridad antinormativa de José Esteban Muñoz, los rasgos metodológicos de la arqueogenealogía Foucaultiana y las estrategias socioespaciales derivadas de su concepto de heterotopía, persiguiendo la investigación crítica del campo cultural del flamenco sobre las condiciones históricas de posibilidad de las experiencias de sí y los modos de existencia de los otros, que no sin controversia evocan la crítica contemporánea bajo el nombre o el término de queerness. Como Foucault, cuestionaré distintos tipos de discurso, el histórico, el político, pero también el dancístico, el jurídico, científico, colonial, disidente o mainstream, buscando con ello relativizar y neutralizar algunas de las prácticas discursivo-materiales que conforman su narrativa heteronormativa y patriarcal, esas que, como sabemos, operan con fuerza en el flamenco. Con el flamenco y su queerness pasa igual que con el colonialismo. Muchos piensan que sus discursos son inclusivos y plurales cuando en realidad son reaccionarios. Identificar esto no es tan sencillo como puede parecer. La respuesta al misterio radica quizá en la cualidad dual e incluso poliédrica del flamenco, una unión de esferas y diversidad que, como ha expuesto la profesora Goldberg, en 1921 propició que el cuerpo clip o tullido de Baltasar Mate, el sin pies, bailara sobre sus almohadillas o las almohadillas que protegían sus muñones, un garrotín grotesco para cuadro flamenco. Debemos entender, y esto es muy importante, que el flamenco y sus espacios han operado históricamente como salvaguarda de multitud de cuerpos no normativos, como por ejemplo el del mate sin pies, al darles cobijo y espacio escénico, esto es importante, propiciando la pervivencia de su potencialidad queer, permitiendo así la existencia de diferentes experiencias de sí que históricamente han convivido en solidaridad y amparo dentro de los espacios escénicos del flamenco. Una potencialidad visible para lectores entendidos, pero no tanto para las prácticas y las matices de control del Estado. Por otra parte, es cierto que al encubrirlos para salvaguardarlos, los diluye parcialmente en su atmósfera de deseos y caprichos eróticos en apariencia, y esta es una de las claves, en apariencia de uso exclusivo heteropatriarcal, y por tanto no exenta de complejas tensiones patriarcales. Es decir, el flamenco ha operado y opera como paraguas, salvaguarda y guardián tanto de los cuerpos antinormativos por la alteridad de sexo, clase o raza, como del propio queerness ibérico. Cada vez es más evidente que hubo una cuantiosa actividad sexual antinormativa en los espacios flamencos, exceptuando quizá las academias o las peñas, y que estos operaron como verdaderas heterotopías Foucaultianas a justaponer en un mismo lugar múltiples espacios en sí mismo incompatibles. Foucault nombra en los principios expuestos en De los espacios otros a la feria, el teatro o el cine como ejemplos de heterotopía. Espacios que, siendo en apariencia contradictorios, tienen la cualidad de encerrar diversas realidades al mismo tiempo, a veces interconectadas y otras confrontadas.
Planteada esta categoría de no lugar en torno a lo lúdico, pretendo leer mejor los espacios flamencos, pues conforman un campo vivencial, político y estético, con cafés cantantes nominados a finales del siglo XIX como sucursales sodomitas o reconvertidos en saunas gays en una época más cercana, reconversión estudiada por nuestro colega Fernando López en el madrileño Tablao Las Brujas, bailadores en bata de cola o cafés cantantes en los que circulaban libremente la pornografía o los profilácticos, como nos aseguran en 1901 Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo en su volumen La mala vida en Madrid. Parece que hacer convivir todas estas yuxtaposiciones en un mismo campo ha generado y sigue generando polémica binomial y malos entendidos. Así, el periodista y crítico de flamenco Manuel Borges afirmó el pasado agosto en El Correo de Andalucía que, y cito, cada vez que el bailador granadino Manuel Liñán se enfunda una bata de cola, aparecen los entendidos de nuevo cuño, destacando la novedad del hecho, cuando eso ya se hacía en el siglo XIX, cosa que es cierta. Tras ello, ilustra la afirmación con los ejemplos de las bailadoras en hombre Trinidad Huerta La Cuenca y Salud Rodríguez, la hija del ciego. E incluso, dice él, alguna bolera transgresora. Pero prosigue y queda al descubierto la trampa reaccionaria, pues si bien acepta de buena gana la diversidad o las diversas prácticas sexualmente disidentes en el flamenco del siglo XIX, espeta a bailadores actuales como Liñán, y cito, que se pasan por el forro de sus caprichos los perjuicios sociales, en ocasiones ofendiendo a este arte andaluz que les da de comer. Bueno, parece que al igual que en 1881, hoy las prácticas sexualmente antinormativas del flamenco nos hacen exclamar irónicamente, Zape recuerda a los modalistas. Recordemos, por ejemplo, la sucursal que junto al puente de Triana abrió el famosísimo Café El Burrero de Sevilla en 1885. La disidencia sexual estuvo más que servida, pues desde el mismo año de su apertura, este y cito café cantante flamenco, foco de infección, inmoralidad y corrupción, cierro cita, además de eje de pornografía junto al cinematógrafo, contó con Concha la Carbonera y su inigualable comadre, la otra, el otro o lo que fuera, José León la Escribana, como nos cuenta Fernando el de Triana, que también nos dice que cantando por alegría la escribana era una maravilla, al igual que vestida de hombre en la cuadrilla lidiadora en los papeles cómicos, que además parodiaba con sus modales afeminados, pues la escribana, dice Triana, de hombre no tenía más que la ropa. No ha de extrañar, por tanto, que 4 años antes la principalense Lola sitúe, junto a Francisco Bernal Lapaca, en la trupe del célebre Juan Brevas. La falta de concordancia entre sexo y género, como vemos, les valió a los cafés cantantes que acogieron tal espectáculo flamenco el apelativo de sucursales de Sodoma, o quizá el apelativo iba dirigido a sus cuerpos. En 1912, Eugenio Noel advierte algo decisivo para nuestra investigación. Cuando un hombre se disfraza de mujer, se le llama invertido, pero no a una mujer que se disfraza de torero en el escenario. Quizá radica en este origen la lección estigmatizante del crítico Manuel Borges al nominar como travesti del siglo XIX a José León la Escribana en el texto periodístico anteriormente citado. Pero ¿cuál es la relación histórica entre flamencos e invertidos en tanto tipologías socialmente peligrosas? ¿Es la moralidad heteronormativa la llama que encierra la lucha política del queerness más flamenco? Para entender este complejo enraizado de cuerpos, y esto está apagado, bien. Pues como os decía, para entender este complejo enraizado debemos estudiar con atención, o eso planteo yo, los cuerpos que fueron marcados en términos Foucaultianos bajo el signo de la alteridad y que Meira nos ha dado una de las vías fundamentales con la idea de lo torcido, aplicándoles una triple óptica queer. El abordaje teórico que aquí despliego plantea que en Iberia la raza, el género y las demás particularidades de alteridad no contaminan la esencia queer, sino que son parte de su esencia, lo que sugiere que el queerness ibérico no tiene en la sexualidad su tropo singular de diferencia, sino más bien un tropo crucial interconectado o atravesado casi constantemente por otros componentes de marginalidad, como la pobreza o la enfermedad. Y es que la supervivencia atávica del queerness ibérico en el flamenco deviene precisamente del entrelazado histórico del cuerpo gitano
con otros cuerpos que también han sido percibidos como abyectos, ambiguos y deseantes. No olvidemos que los gitanos son el nicho antropológico donde pervive tanto la negritud de la que nos habla Meira Goldberg en Sonidos Negros, como muchas de las rarezas expuestas en 1999 por los autores de Queeriberia. Si los cuerpos sodomitas encierran la negritud en sus almas o formas gestuales, al incidir en sus prácticas amatorias nefandas, y ahora sitúo en el siglo de oro, los cuerpos negros o marrones la exhiben en el color de su piel y en sus bailes pecaminosos en la Sevilla del siglo XIX, por ejemplo. Es Vázquez García, en La invención del racismo, quien apunta incisivamente hacia esta cuestión, al afirmar que en muchos memoriales presentados en las Cortes castellanas de Felipe III, el gitano es representado como un cuerpo irreligioso dominado por la lujuria incestuosa y amancebada, además de su consabido componente de jaque. Es entonces cuando aparece la cédula de 1619 y comienza sin retorno el plegado de cuerpos marginales o palinsepto corporal de las minorías no blancas en España. Pues, y cito Vázquez García, la campaña contra ellos comienza a verse asociada a la campaña que promueve la expulsión de los moriscos. Cierro cita. Así, el Estado los asimila a la minoría morisca bajo, y aquí está una de las claves, los componentes de ociosidad, afeminamiento y criminalidad, al tiempo que se enraizan en el orientalismo de la Andalucía mora, con su consabido erotismo, sexualidad ambigua e idea de lo deseante, no siendo hasta el siglo XVIII y XIX cuando cristalice el palinsepto corporal moro-negro-gitano con denominación andaluza, que hoy podemos releer, o es su planteo, como cuerpos marrones de Muñoz. Y al amparo del creciente interés europeo por el sur y por la etnia gitana como contenedores ambos de exotismo erótico y queerness ibérico a finales del XIX y el vertebrado a lo largo de un siglo y medio antes. Pero volvamos al siglo de oro con sus bailes de negros. Es en esta época propicia para la mezcla estética cuando lo no blanco destacó sobremanera. Como cuentan los autores de historia cultural del flamenco, Sevilla atestiguó la mezcolanza, cuerpos no blancos y bailes subalternos. Mezcolanza decisiva para el futuro nacimiento del flamenco. Unidos, y cito, «Absul mundo del robo y la prostitución fue designado como pecaminoso vicio o alegre pasatiempo. Fue proverbial su propensión al baile y en general a la fiesta, la música y la diversión». Tanto que, como sabemos, los legisladores del siglo XVI y un poquito antes se vieron obligados a regular las fiestas y los bailes negroides, gitanos, negros, morenos y loros, pues conllevaban, según ellos, embriaguez excesiva, disputas callejeras y movimientos escandalosos, groseros, grotescos y poco decentes. La cachona, la zarabanda o los tangos de negros, entre otros bailes y en diferentes temporalidades, llegaron y nos llegan como plegado estético de lo torcido o lo queer al siglo X, desde el siglo XVIII, XIX y XX y anteriormente. Quizá pueda parecer casual encontrar referencias gestuales coincidentes entre caricaturas inglesas que representan cuerpos queer, que como sabemos en ese momento tampoco solo toca a la diversidad sexual o diferencia o lo sexo antinormativo, y otras representan bolera de los siglos XVIII y XIX, pero no lo es, como tampoco es casual la publicación en prensa que ve la luz el 9 de junio de 1859, bajo el título Negradas. En ella, su comentarista relata los bailes de un negrazo y su pareja por las calles de la culta Sevilla, describiendo un espectáculo de gestos, visiones y meneos grotescos. Cito, «No pocas personas vuelven la cara a otro lado avergonzadas, queda recomendado. El segundo espectáculo lo ofrece una mujer que dentro de poco será negra, según el paso que va, especie de bayadera de origen flamenco». Hemos de suponer, por tanto, que el baile, los gestos y los sones ennegrecen o amarronan tanto como la piel, infectando al cuerpo social con el virus letal. El color de la piel se convierte así en una especie de dermopolítica del discurso. Esta ha sido brevemente analizada y nos llevará al giro queer por José Julián Carrión, quien ha encontrado un esquema racial epidérmico donde, cito, género, clase y raza se mueven en torno a la piel como parámetros de medición de las diferencias.
Gracias. Hoy es necesario aplicar, por tanto, una nueva óptica sureña postcolonial y queer, y que permita apreciar los blanqueamientos disciplinarios que plagan la cultura y la historia oficial del Estado español. Afirma David Berna que la interseccionalidad, y cito, estriba en la confluencia de factores de exclusión que se potencian al ser experimentados en determinados cuerpos, espacios y representaciones. En nuestro caso de estudio, los espacios flamencos. Lugares de ocio que ambas sexoculturas, heteronormativa y antinormativa, compartieron y donde el flamenquismo se consagró en vicio autóctono predilecto. Así, la flamencomanía, como cita Vázquez García y Clemenson, el principio corrosivo viene del sur y de oriente, pues el flamenquismo afemina porque agitana. Lo podemos hablar después. Y así, la flamencomanía, como os decía, se convirtió en una epidemia nacional, al menos eso debió pensar el gobernador civil cuando en 1908 abolió la madrugada madrileña y procuró el cierre de los cafés cantantes por doquier. Aunque también la enfermedad venía de lejos, como hemos visto, cafés cantantes, cinematógrafos y plazas de toro empezaron a adquirir a final del XIX, dada su rápida proliferación y su rabiosa actualidad, un lugar destacado en la estirpe de lugares a reglamentar, tanto que la autoridad gubernativa y sus dispositivos jurídicos y policiales los incluyeron con nombre propio en los reglamentos, creando matrices de control específicas mediante redes de prohibición que fueron sectorizando la vida nocturna y los espacios de ocio, como por ejemplo el reglamento de policía de espectáculos, prohibiendo a los dueños de los cafés cantantes y otros establecimientos análogos, cito, consentir canciones deshonestas, bailes lascivos o cualquier otro acto contrario a la moral. Para Noel y para otros muchos intelectuales de principios del 20, la enfermedad flamenca era un virus lleno de epilépticos gestos libertinos, groseros e indecentes. Estas enfermedades colectivas, decía Noel, necesitan llegar al paroxismo. Gracias.